El proyecto Loro Alicero comienza en el año 2002. Hasta ese momento era una especie bastante desconocida. Había información muy escasa, anecdótica por decirle de alguna forma, pero no había información, por ejemplo, del estado de las poblaciones. No se sabía cuántos loros había, por ejemplo. Y en este sentido había como opiniones diferentes de los distintos investigadores. Algunos decían que estaba en una situación bastante complicada. Y por otro lado, algunos decían que, bueno, que en realidad quizás pasaba lo contrario, ¿no? Entonces nosotros creíamos que era importante empezar a generar la información para de alguna forma categorizar a la especie de la forma que realmente correspondía, ¿no? En un primer momento empezamos a estudiar los niveles o el estado de las poblaciones, sobre todo en Argentina, luego lo hicimos en Bolivia. Y a partir de eso pudimos de alguna forma tener información como para proponer una categoría bastante precisa. Antes de que nosotros empecemos a trabajar, figuraba como especie preocupación menor, es exactamente la categoría en la que estaba, pero bueno, a partir de la información que nosotros generamos, de los números que encontramos en Argentina y en Bolivia, luego de una discusión con gente, digamos, que son expertos en este tema, se llegó a un consenso en que en realidad podría estar casi amenazada. De todos modos, actualmente, con los datos que tenemos, nosotros pensamos que fácilmente puede cumplir con los criterios para categorizarla como vulnerable, es decir, un poquito más amenazada en realidad. Se piensa de que la población boliviana del loro alicero está muy por debajo de la población argentina. Esto debido a muchos factores que tal vez puedan ser un poco diferentes de lo que es aquí en Argentina, principalmente ligados a la acción humana, ya que la yunga boliviana es muy poblada, ¿sí? Y actividades como los chaqueos, como la quema para pastizales y el hecho que está muy metido en la cultura de estas comunidades, tener como mascota al loro alicero ha hecho complicada la situación de la especie, porque estas actividades se han podido constatar incluso dentro de áreas protegidas, como la reserva de flora y fauna Tariquía, donde se constató bosques de pinos maduros quemados, ¿ya? Y personas vivientes que realizan actividades de extracción de la especie. En general, la gente recuerda épocas donde había muchos más loros. Aparentemente la tendencia general, a partir de lo que dicen muchos informantes, mucha gente, es que las poblaciones realmente habrían declinado, ¿no? Nosotros detectamos alrededor de 7.500 loros, tanto en Argentina como en Bolivia. Digamos, estos son números bastante pequeños, dado que en la década del 80 han sido exportados cerca de 25.000 loros, es decir, una cantidad realmente importante. Nosotros creemos que ha habido una declinación importante de las poblaciones, sobre todo por esos eventos de comercialización, pero lo que creemos es que digamos, ya han pasado aproximadamente 30 años y aparentemente las poblaciones no han vuelto a un nivel tan alto como tenían antes de la comercialización. Y pensamos, teníamos como hipótesis que quizás la degradación y la pérdida del hábitat podría estar actuando conjuntamente con, en ese momento, la comercialización. Es decir, que eso estaría inhibiendo la recuperación de las poblaciones. Y en base a eso decidimos empezar a estudiar otros aspectos. Lo que se considera como limitante de las poblaciones de aves, básicamente, es la disponibilidad de sitios de nidificación, en primer lugar, y luego el alimento, o sea, la cantidad de alimento que las especies tienen. Entonces empezamos a enfocarnos en esos aspectos, empezar a generar información básica que no existía, y empezamos a estudiar la biología reproductiva y la ecología alimenticia. Y eso en el contexto de tratar de entender cuál sería el efecto de la actividad económica más difundida en las yungas australes, que es la explotación forestal. Entonces lo que hicimos es estudiar esos distintos aspectos en dos situaciones, una de referencia, que es el Parque Nacional del Rey, donde tenemos el hábitat de mejor calidad para la especie,
es un bosque maduro, muy viejo, con árboles muy grandes, y por otro lado, un sitio con explotación forestal en los últimos 40 o 50 años. Lo que hicimos para evaluar si había algún efecto de la explotación forestal sobre las especies arbóreas específicamente, y en función de eso tratar de traducir el efecto hacia el loro alicero, lo que hicimos fue disponer transectas, o sea, pusimos transectas en el terreno en cada uno de los dos sitios, en el Parque Nacional del Rey y en la Serranía de Santa Bárbara. Estas transectas lo que hacíamos era recorrerlas y identificar los árboles con huecos. Medíamos el tamaño de los árboles y la especie, o sea, que era un pino del cerro, un orcomolle, un nogal. Y en cada hueco que encontrábamos, identificábamos o lo inspeccionábamos para evaluar si el hueco este era bueno o más o menos de calidad mediana o de muy baja calidad. Este estudio lo hicimos durante 3 años, venimos recorriendo estas transectas año tras año para ver justamente, digamos, bueno, cómo eran los huecos que encontrábamos y si dentro de esos huecos se nidificaba o ponía el nido el loro alicero. Generalmente los huecos en árboles que usa están a gran altura, lo cual dificulta bastante que uno pueda acceder a ver qué es lo que hay en el nido, ya sea huevos o pichones. Y en este caso tuvimos que desarrollar algunas metodologías que se usan en otros lugares para estudiar loros, como por ejemplo el monitoreo de los nidos con un sistema de mini cámaras, pero con esa técnica tenemos la limitante que solamente podemos revisar nidos que están hasta 15 metros de altura. Y en algunas situaciones los nidos están mucho más altos, entonces lo que tuvimos que hacer es empezar a escalar los nidos, lo cual tiene toda su complicación. Con estas dos técnicas pudimos empezar a monitorear los nidos, los contenidos de los nidos, para empezar a tener una idea bastante buena en estos últimos años sobre cuáles son, por ejemplo, la cantidad de huevos que llegan a poner los loros aliceros, la cantidad de pichones que eclosionan de esos huevos, cuánto tiempo dura el periodo reproductivo, ya sea la etapa de incubación de esos huevos o el tiempo de desarrollo de los pichones. En base a esa información nosotros podemos decir cuál es, digamos, la productividad o la supervivencia de esos nidos. Y por otro lado podemos caracterizar cuáles son los huecos donde ellos ubican sus nidos. Nosotros para ubicar los nidos lo que hacemos es observar, sobre todo cuando ya empieza la hembra a poner los primeros huevos, ella apenas pone el primer huevo empieza a incubar, entonces se queda en el nido. Solamente sale cuando escucha que viene el macho a alimentarla, lo cual ocurre 2 veces por día. Es el único momento en que la hembra deja de incubar, sale para que el macho le dé de comer, está aproximadamente 10 minutos afuera del nido y vuelve rápidamente. El loro alicero comienza su periodo reproductivo a comienzos de diciembre o fines de noviembre. Durante todo el mes de diciembre la hembra incuba los huevos, que pueden variar pone entre 1 y 5 huevos, lo más común es 3 o 4 huevos. A fines de diciembre, luego de unos 27, 28 días, los pichones eclosionan de los huevos y empieza la etapa de desarrollo de los pichones. Luego de ese momento ya los pichones totalmente emplumados dejan el nido. Con respecto a la ecología alimenticia, lo que necesitábamos tener de información era básicamente cuál era la dieta, es decir, cuáles son los ítems alimenticios que el loro alicero consume. Había información pero bastante dispersa y no cuantificada. Entonces lo que empezamos a hacer es hacer recorridos por el hábitat del loro alicero en las distintas épocas del año, buscando loros que estén alimentándose. De esta forma podíamos tener una idea de lo que estaban comiendo y cuantificando la cantidad de loros y el tiempo que ellos dedican a cada uno de los ítems alimenticios o cada una de las especies de las cuales se alimentan, podíamos tener una idea de la importancia de ese ítem en su dieta. Entonces, teniendo una idea de lo que los loros realmente comen, podíamos empezar a evaluar lo que nosotros llamamos la oferta de alimento. Es decir, todos aquellos ítems que están incluidos en su dieta, de alguna forma nosotros podemos marcar árboles en el campo que se corresponden con esos ítems y empezar a cuantificar
digamos, cuánto produce determinada especie por año y de alguna forma saber cuánto hay de oferta para que el loro alicero consuma esa especie, ¿no? Ese ítem. Bueno, en realidad todo el área en la que estamos, en los alrededores del pueblo del Fuerte, representan un área muy importante para el loro alicero. Casualmente estos pinos forman el dormidero más grande conocido para la especie y nosotros lo hemos identificado dentro del marco de nuestro proyecto, al igual que otros dormideros en otras áreas, pero bueno, este se destaca por la magnitud del dormidero. Generalmente vienen a última hora de la tarde, casi oscureciendo, pasan la noche acá y temprano en la mañana, con las primeras luces del día, ya inician sus actividades saliendo a buscar alimento. Y generalmente esto de los dormideros, el comportamiento de congregarse en grandes cantidades se da en invierno, que es la estación no reproductiva. Se ha postulado de que los dormideros son como una especie de centros de información, donde ellos de alguna forma pueden compartir la información sobre los recursos que están disponibles en el área. Lo que nosotros vemos generalmente es cuando empiezan a salir en la mañana temprano, es que las bandadas toman distintas direcciones. Y esto podría estar indicando que de alguna forma están evitando la superposición de el uso de ciertos recursos para no competir entre ellos. O sea, algunas bandadas se van para este lado, otras para este, otras hacia el frente, para tratar de usar esos recursos que en esta época son más escasos y que pueden estar bastante dispersos, ¿no? Nosotros creemos que no es determinante el hecho de que haya acá una forestación con especies exóticas para que los loros lo elijan como dormidero. Hemos encontrado otros dormideros que están formados por árboles nativos. Por lo que creemos es que el área en general, toda esta gran área, donde está el Fuerte, lo que sería el Valle del Fuerte entre la Sierra de Centinela y Santa Bárbara, forma es un lugar donde históricamente los loros siempre se congregaron probablemente. Entonces, independientemente de que haya una forestación, ellos podrían haber elegido un parche de bosque nativo perfectamente. El monitoreo que realizamos en el dormidero, utilizamos la mañana a la madrugada, generalmente para tipo 6:30, 7 de la mañana, ubicarnos en los dormideros para realizar el conteo cuando los loros salen de los parches de pino que hay en el pueblo. Realizamos el conteo de los grupos que van saliendo, o sea, por cada grupo vamos registrando cuántos salen. En algunos casos salen bandadas grandes, entonces contamos 10 individuos, por ejemplo, de la bandada total y extrapolamos esa cantidad en el grupo total de la bandada. Yo creo que lo interesante en todo esto es que logramos identificar algunas especies que son muy importantes para el loro alicero, lo cual no se conocía antes. Especialmente creemos que es destacable el caso del pino del cerro, Podocarpus parlatorei, ya que encontramos una relación muy estrecha entre la alimentación de los pichones, sobre todo, y bueno, la producción de frutos que coincide justo en la época de desarrollo de los pichones. Los nidos que pudimos revisar, a los cuales tuvimos acceso escalando y pudimos ver los pichones luego de que los padres los alimentaban, la mayoría tenían el buche con más del 95% de semillas de Podocarpus. Es decir que aparentemente son muy dependientes de la producción de semillas. Entonces creemos que esta especie de árbol, el pino del cerro, es realmente un componente clave dentro del hábitat que hay que tratar de mantener, especialmente desde el punto de vista de que ha sido un árbol muy buscado desde el punto de vista maderero. Es muy importante mantener para que la especie pueda cubrir sus necesidades, en este caso alimenticias. Y paralelamente el pino del cerro también le sirve en una gran proporción para ubicar sus nidos, o sea que también es importante desde el punto de vista reproductivo. Bueno, lo que nosotros encontramos es que justamente, bueno, en la serranía de Santa Bárbara había mucho menos disponibilidad de árboles grandes en los cuales podían ser usados por el loro alicero para nidificar. En las especies, digamos, que encontramos algún tipo de
o mayor uso fueron el pino del cerro, el nogal, el orcomolle. Así, esas especies fueron las que más fueron utilizadas. Y después el cedro es una especie que es intensamente comercializada o sacada por el alto valor comercial que tiene su madera, y en sitios que no están bajo protección, digamos, como la Serranía de Santa Bárbara, digamos, son sitios que, digamos, fueron, el número es mucho menor. Los efectos son bastante importantes. Bueno, en el bosque montano, justamente, digamos, los árboles que se sacan son los más grandes, que son justamente los que el loro alicero selecciona para poner sus nidos. Y faltan casi por completo en áreas bajo explotación forestal. Entonces, bueno, realmente sí se nota un efecto bastante importante. Lo que a nosotros nos interesa bastante seguir estudiando, que hemos empezado en cierta medida, pero necesitamos seguir avanzando, es por un lado tener más idea de los aspectos genéticos, porque la especie se distribuye a lo largo de un gradiente en latitud muy amplio, cerca de 1000 kilómetros, en los cuales las condiciones locales pueden ser bastante diferentes, y esto puede llevar a que haya diferencias genéticas entre las distintas poblaciones. No sabemos absolutamente nada sobre ese tema, creo que puede ser importante saber si estamos hablando de una sola gran población o de distintas poblaciones o subpoblaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de empezar a entender qué pasa después que los volantones o los loros aliceros dejan los nidos. En otras especies de loros se ha encontrado que apenas dejan el nido, realmente entran en una etapa muy crítica, sobre todo de supervivencia, ya que no son muy hábiles para volar y para evitar depredadores. Y se ha visto que en muchos casos la mortalidad de volantones, es decir, de pichones que ya dejaron el nido, es muy grande. Y en este caso sería importante empezar a entender, digamos, esas etapas luego de que dejan el nido, ¿no? Eso puede dar una idea sobre cuál sería el periodo realmente crítico para lo que es el desarrollo durante su historia de vida, ¿no?